Bueno, buenos días, grado 11, espero que se encuentren muy bien. La idea ahorita entonces es que ustedes puedan observar este video, que ustedes puedan mirar la aplicación de la teoría que habíamos trabajado hace 8 días exactamente, en el cual copiamos pues diferentes conceptos que tienen que ver con la parte del análisis gráfico. Pero ese análisis gráfico es un análisis gráfico derivativo, es decir, desde la parte de la derivada, de cómo generar funciones, ¿sí?, en los reales, de tal manera que pues podamos ver eh, el desarrollo, ¿sí?, de una función, de un polinomio, por decirlo así, desde la parte de la aplicación de lo que tiene que ver con los criterios de la primera derivada y pues en parte los criterios de la segunda derivada. ¿Listo? Ya pues la vez pasada habíamos copiado sobre los puntos máximos y mínimos, ¿sí? Habíamos colocado también lo relacionado con los puntos críticos, lo que es la parte de crecimiento y decrecimiento y lo que era el concepto del criterio de la primera derivada, ¿sí? Entonces, con base en esta información, pues vamos a mirar este ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver si lo alcanzamos a mirar todo, si no, pues mirar una parte y la otra parte se explicaría después. Entonces la idea es poder generar el análisis gráfico para funciones de este estilo, es decir, funciones polinómicas, pero de cúbicas, de grado 3. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos pasos, la idea es ir mirando algunos pasos, recordar elementos de cómo funciona, cómo se genera, y a partir de ello, pues que ustedes puedan consignar toda esta información en el cuadro. ¿Listo? Esto se revisa para generar como tal la nota correspondiente. Entonces aquí el asunto es poder generar el análisis gráfico desde la parte de la derivación con respecto a esta función. ¿Listo? Pues x a la 3 menos 5x a la 2 menos 4x más 3. ¿Sí? Entonces esta función debe generar una gráfica más o menos de este estilo. ¿Sí? Más o menos como si fuera una especie de n. ¿Listo? Entonces, en ese gráfico nosotros vamos a tener que encontrar algunos puntos, algunos elementos que me sirvan para poder hacer dicho gráfico. La idea es que usted teniendo los puntos solamente por medio de un trazo a mano pueda hacer la gráfica y pues pueda quedar ya con el análisis de la mejor manera posible. Entonces vamos a mirar qué pasos necesitamos acá. Entonces el primer paso, ¿sí?, es encontrar el dominio de la función. ¿Listo? Entonces, recordemos que el dominio de una función son todos los valores que toma la función en el eje X. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Entonces, como esta es una función polinómica, ¿sí?, la X puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Por lo tanto, pues el dominio serán todos los reales. ¿Listo? Al ser todos los reales, la X se puede reemplazar por cualquier valor. Lo que pasa es que como vimos acá, ¿sí?, pues de pronto no cualquier valor sirve para poder generar esta parte de la gráfica. Entonces lo que tenemos que especificar es, bueno, qué valores son los que vamos a utilizar, qué valores son los que vamos a trabajar y con base en ello mirar cómo funciona. Entonces el primer paso es el dominio. Para los ejercicios que van a trabajar, el dominio será todos los reales. ¿Listo? El paso 2 será lo que tiene que ver con los intersectos, ¿sí? Entonces, los intersectos, ¿ya?, palabras más, palabras menos, vamos a generar aquí algo, son los puntos por donde la gráfica pasa, ¿sí?, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos un gráfico, ese gráfico, por ejemplo, pasa por aquí en el eje Y, pero pasa por acá en el eje X, ¿listo? Entonces, lo que queremos mirar es, bueno, ¿cómo se hace para encontrar esos puntos? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si como ustedes son Pro Hacker Master en todo lo que tiene que ver con álgebra, entonces vamos a recordar algunos conceptos relacionados desde la parte de álgebra. ¿Listo? Entonces desde la parte de álgebra vamos a mirar algo. Entonces vamos a mirar cuáles son los intersectos. Entonces vamos a mirar en el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo quiero mirar cuál es el asunto de cuál es el punto por donde pasa la gráfica en el eje Y. Para eso, entonces vamos a suponer o vamos a generar el valor de la función cuando esta vale 0, ¿sí? Es decir, cuando la x vale 0 para esta función que se encuentra acá. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a reescribir la función, pero en donde está la x, vamos a dejar el espacio y pues simplemente vamos a reemplazar por 0
las x de la función. ¿Listo? Entonces si reemplazamos por 0, ¿qué pasa? Pues 0 a la 3, 0, o sea, es decir, esto va a ser 0. 0 a la 2, 0, o sea, esto va a ser 0. 0 por 4, 0. Y por lo tanto, esto que acá únicamente va a quedar este valor, que sería 3. ¿Sí? Es decir, que cuando y vale 0, ¿sí? Vamos acá. Cuando y vale 0, pues x vale 3. ¿Listo? Esto será entonces lo relacionado con el eje Y. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar con respecto al eje X. Entonces, en el eje X debemos suponer que Y es 0. ¿Sí? Entonces, para suponer que Y es 0, entonces vamos a colocar la misma función, ¿sí? Como se encuentra ahí, es decir, 2x a la 3, menos 5x a la 2, menos 4x más 3. Pero vamos a decir que esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es una función polinómica, ¿sí? Entonces, una función polinómica, por lo cual necesita generar la manera de cómo resolver esa ecuación polinómica, ¿sí? O una ecuación cúbica. Entonces, estas ecuaciones cúbicas, vemos que tienen diferentes alternativas, pero una de ellas, que muy posiblemente les debieron enseñar, ¿sí? Es lo relacionado con la parte de la regla de Ruffini, ¿sí? Regla de Ruffini, ¿sí? La regla de Ruffini es, digamos, un caso de factorización especial que se utiliza para poder encontrar los valores que satisfacen esa ecuación, ¿listo? Como es una ecuación cúbica, niños, entonces lo que nosotros estamos buscando es algo, ¿sí? O lo que estaríamos buscando son exactamente 3 soluciones, ¿listo? Que la x, el valor de la x que nosotros encontremos, tenga 3 soluciones. ¿Por qué? Porque es una ecuación cúbica, por lo tanto va a tener 3 soluciones. Pero ¿cómo hacemos para encontrar esas 3 soluciones? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a ir colocando acá y les voy a indicar qué es lo que se tiene que hacer. ¿Listo? Lo primero que usted tiene que hacer es poder identificar los divisores del término independiente, ¿sí? El término independiente es aquel que no tiene ninguna letra que lo acompañe. Entonces, el término independiente en este caso es 3. ¿Listo? Término independiente sería 3. Entonces lo que vamos a hacer es a buscar los divisores de este número, ¿sí? Los divisores de 3. ¿Sí? Los divisores de 3. ¿Listo? ¿Qué son los divisores? Los divisores son aquellos números que pueden dividir a este número de tal manera que generen como residuo 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué números pueden dividir exactamente a 3? En este caso, pues digamos que sería más o menos 1 y más o menos 3. ¿Esto qué significa? Que el 1 solito puede dividir al 3 y generar un valor exacto, ¿cierto? Entonces 3 dividido 1, pues 3 por 1, 3, a 3, 0. Pero también el menos 1, ¿sí? Entonces 3 dividido menos 1. Entonces 1 por menos 3 daría 3, que eso da 0. Y lo mismo va a pasar con el 3 y el menos 3, ¿sí? Entonces realmente aquí tenemos 4 divisores. ¿Listo? El 1, ¿sí? Los voy a colocar aquí. El 1, el menos 1, el 3 y el menos 3. ¿Sí? Entonces, siempre debemos fijarnos es en el término independiente para poder obtener los divisores de ese número. Con base en esos divisores nosotros vamos a crear la regla de Ruffini. ¿Cómo se hace para crear la regla de Ruffini? Usted va a tomar los números que se encuentran acá, ¿sí? Los números. Entonces, ¿qué números usted encuentra en esta parte? Por ejemplo, acá el número es 2. ¿Sí? 2. En esta parte, el que está encontrando es al menos 5. Entonces usted coloca menos 5. En esta parte, ¿sí? Está encontrando al menos 4. Y en esta parte, pues está el 3. ¿Listo? Entonces esa regla de Ruffini funciona de tal manera que usted pueda generar como ciertas divisiones
con respecto a esto que se encuentra acá. ¿Listo? Entonces, tomamos los números de la función, el 2, el menos 5, el menos 4 y el 3. Y los colocamos acá. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar cada uno de estos divisores de tal manera que el último resultado que obtengamos aquí sea 0. Si el último resultado que obtenemos, que obtenemos aquí es 0, ese número que obtengamos va a ser una de las soluciones para el intersecto con el eje X. ¿Listo? Entonces recordemos que aquí necesitamos tres soluciones. X1, X2 y X3. Entonces, lo que vamos a encontrar acá con la regla de Ruffini será el valor de X1. ¿Listo? Es el primer valor que vamos a encontrar, que sería X1. ¿Listo? Entonces, ya encontrando X1, ¿sí? Encontrando ese valor X1, después se podrán encontrar los otros dos valores. Pero por ahora concentrémonos en encontrar este valor. Entonces lo que vamos a hacer es que en este espacio vamos a colocar el primer divisor. ¿Sí? Entonces ese primer divisor sería 1, o bueno, más 1. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que funcione el método? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Listo? Quiero que presten toda la atención del mundo. Entonces este primer número va a bajar exactamente igual a este espacio. ¿Listo? Entonces en este caso este número baja igual. Sería 2. ¿Listo? Ahora, este número se va a multiplicar por este elemento, por este primer divisor. ¿Sí? Se va a multiplicar. ¿Listo? Se va a multiplicar. Entonces, la pregunta es 2 por 1, pues eso sería 2. Ese resultado lo vamos a colocar acá debajo del siguiente número. ¿Listo? Entonces, 2 por 1, 2. Y lo vamos a colocar acá debajo del siguiente número. ¿Listo? Y acá lo que vamos a hacer es una operación, ya sea de suma o sea de resta. Recordemos que si los números tienen signos iguales se suma, ¿sí? Pero si tienen signos diferentes se resta. Como estos dos números que tienen acá tienen signos diferentes, se restarían. Entonces, a 5 le quito 2, nos daría 3, pero como el mayor es negativo, la respuesta también queda negativa. ¿Listo? Ahora, ese nuevo resultado lo vamos a multiplicar también por el divisor que tomamos. ¿Listo? Entonces, este B23 también se va a multiplicar acá. ¿Listo? Entonces la pregunta es, menos 3 por 1, pues eso daría menos 3. Y lo vamos a colocar en el debajo del siguiente número. ¿Listo? Entonces, menos 3 por 1, pues eso daría menos 3. ¿Listo? Y lo mismo, entonces acá vamos a hacer la operación correspondiente. Como ambos tienen el mismo signo, se suman, pero conserva el signo. Es decir, menos 4 con menos 3 daría menos 7. ¿Listo? Y por último, este numerito se va a multiplicar por este amiguito que está aquí. ¿Listo? Entonces, menos 7 por 1, pues va a dar menos 7. Y ese resultado lo vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces, menos 7 por 1, pues nos dio, menos 7 por 1, nos dio menos 7. Y acá pues vamos a hacer la última operación que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 y menos 7, es decir, son signos diferentes, se restaría. Entonces, a 3 le quito 7, o bueno, 7 menos 3, 4. Pero como el mayor es negativo, la respuesta también va a quedar negativa. Ahora, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿el número que quedó acá es 0? Como ustedes pueden observar, este número que obtuvimos ahí no es 0. ¿Listo? Entonces, como no es 0, ¿sí? Entonces, no es 0. ¿Listo? Entonces, como no es 0,
Entonces hay que volver a repetir el proceso. ¿Por qué? Porque este divisor que tuvimos, perdón, no sirvió para generar el resultado 0. Entonces tenemos que volver a generar todo el proceso, pero ahora con este divisor. Si no se logra, toca con el siguiente y con el siguiente, hasta poder generar el 0 que debemos tener acá. ¿Listo? El proceso es sencillo, lo que pasa es que puede ser muy repetitivo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Digamos ensayo 1, ¿sí? Vamos a llamar este el ensayo 1, ¿listo? Ahora vamos a mirar con el ensayo 2, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a volver a tomar los números que están aquí, ojo, solamente los números, el 2, el -5, el -4 y el 3, ¿sí? Entonces, 2, -5, -4 y 3. ¿Listo? Y vamos a volver a generar este mismo procedimiento, pero ahora con el siguiente divisor. Entonces el siguiente divisor es -1. ¿Listo? -1. Ya probamos con el 1 positivo. Ahora vamos a probar con el negativo. Si nos vuelve a dar un número diferente a 0, entonces volveríamos a generar, pero con el siguiente divisor. ¿Listo? Entonces, recuerden que hacemos de la siguiente manera. El primer número lo vamos a bajar igual. ¿Listo? Entonces, aquí va a quedar 2. ¿Listo? Y recordemos que este número se va a multiplicar por el divisor que seleccionamos, que en este caso sería -1. ¿Listo? Entonces, 2 por -1, pues daría -2. Pero ese -2, entonces recordemos que lo colocamos acá. ¿Listo? Entonces, 2 por -1 sería -2. Y acá, ¿qué hacemos? Entonces, como tienen signos iguales, se suman. ¿Sí? Entonces quedaría -7. ¿Listo? Ahora, este numerito se va a multiplicar por este que está acá, ¿cierto? Entonces, -7 por -1, pues menos por menos más. Y 7 por 1, pues daría 7, que lo vamos a colocar aquí. ¿Listo? 7. ¿Sí? Entonces, -7 por -1. ¿Sí? Entonces, -7 por -1, pues va a dar 7, ¿sí? Por la ley de signos. Entonces acá, como tienen signos diferentes, se restaría. Entonces 7 menos 4, pues eso nos daría 3. ¿Listo? Y ahora este número se va a multiplicar por el divisor que tenemos acá, ¿cierto? Entonces 3 por -1. ¿Sí? Entonces 3 por -1, pues va a quedar -3. ¿Listo? Que ese es el número que vamos a colocar acá. Entonces 3 por -1 será -3. Y hacemos la operación que está acá. Entonces -3 más 3, pues eso me da 0. Y como en este caso obtuvimos el 0, significa que este elemento, ¿sí?, es un intersecto. ¿Listo? Es un intersecto. Por lo tanto, el valor del primer intersecto con el eje X será este que está aquí. ¿Sí? Será -1. ¿Listo? Ese será el primer valor del intersecto. ¿Listo? El que nos permita que al final de la operación eso dé 0. Entonces, al final de la operación da 0, significa que este numerito es un intersecto, por lo tanto, lo vamos a colocar como la primera solución. ¿Listo? Lo vamos a colocar y lo vamos a dejar ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar estas otras dos soluciones? Para encontrar esas otras dos soluciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, ¿sí?, esto, ¿sí? Vamos a tomar esos números que yo acabo de enmarcar acá, ¿listo? Vamos a tomar esos números y vamos a escribirlos acá, ¿listo? Vamos a escribirlos
por acá. Entonces 2 menos 7 y más 3. ¿Sí? Que no tenga el signo no significa que no sea positivo. Entonces 2 menos 7 y más 3. Para poder crear esa solución, yo necesito generar una ecuación. ¿Listo? ¿Cómo hago para generar la ecuación? Muy sencillo. Al primer número le voy a escribir x al cuadrado. Al segundo número le voy a escribir x. Y el tercero lo dejamos solito. De tal manera que esto como tal quede igual a 0. Entonces, con el enunciado, es decir, en el último ensayo, ¿sí? Donde ustedes ya encontraron el intersecto, primer intersecto, van a sobrar unos números acá. Entonces, esos números los van a colocar aparte y les van a agregar esto. Al primer número le van a agregar x a la 2 y al segundo número le van a agregar x. ¿Listo? De tal manera que usted está generando una nueva ecuación. 2x a la 2 menos 7x más 3. ¿Listo? Pero siempre va a ser con los numeritos que queden en la última iteración, ¿cierto? O sea, en el último elemento que permite encontrar el intersecto con el eje x, ¿listo? Esto que está acá, niñas y niños, ¿sí? Es una ecuación cuadrática, ¿listo? ¿Cómo se resuelve la ecuación cuadrática? Digamos que hay dos maneras, o factoriza o toma la ecuación general, ¿sí? O la fórmula general, que esa es la que vamos a hacer. Vamos a tomar la fórmula general, ¿listo? ¿Qué dice la fórmula general? Menos b, más o menos, raíz de b cuadrado, menos 4 veces el valor de a por el valor de c, sobre 2 veces el valor de a. ¿Listo? Entonces eso lo habíamos alcanzado a trabajar a principio de año, habíamos trabajado por el año pasado, entonces no hay ningún problema. Pero ¿cómo hacemos para reemplazar b? ¿Cómo hago para reemplazar a? ¿Cómo hago para reemplazar c? Entonces esos valores están acá. ¿Listo? Solamente es agregarlos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este primer valor es a. Este segundo valor será b y este tercer valor será c. ¿Sí? Los valores se tienen que tomar con el signo que lo acompaña. ¿Listo? Para poder hacer la operación. Entonces vamos a generar el reemplazo aquí. Miren. X igual a. Entonces la fórmula dice menos, ¿sí? Entonces usted coloca menos y b. Pero en este caso b es menos 7. ¿Listo? Entonces entre paréntesis, menos 7. Más o menos raíz, ¿cierto? ¿Raíz de quién? De b, pero al cuadrado. Entonces b es menos 7, usted lo va a colocar en paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? Menos 4 veces, ¿sí? El valor de quién? El valor de a, que es 2, paréntesis 2, por el valor de c, que sería 3. ¿Listo? Y todo eso sobre 2 veces el valor de a, que en este caso sería 2. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es que resolver esta parte de los signos, resolver esto y resolver esto que está acá. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esta parte entonces? Entonces quedaría x igual. Entonces acá, por ejemplo, menos por menos nos va a dar más, es decir, aquí solamente quedaría 7. Más o menos raíz de. Ahora, menos 7 al cuadrado, entonces todo número negativo elevado a una potencia parda positivo. Entonces menos 7 al cuadrado pues sería 49. Menos, porque como todos los otros elementos son positivos, entonces va a seguir siendo negativo. Menos. Y multiplicamos estos tres,
¿cierto? Entonces 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. ¿Listo? Sobre este producto, 2 por 2, que sería 4. ¿Listo? Entonces, aquí es donde separamos para generar las soluciones. Sin embargo, ¿qué soluciones estoy buscando? Pues si lo estamos mirando desde el término de lo que es los intersectos, estaría buscando x2 y x3. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. ¿Listo? x2 igual a algo y x3 igual a algo. ¿Pero qué es ese algo? Entonces, si ustedes observan acá, hay un más y hay un menos. Significa que la primera solución será con más y la segunda solución será con menos. Entonces aquí va más y aquí va menos. ¿Qué vamos a colocar? 7, ¿sí? Que va a ir aquí y que va a ir acá. 7. Para este caso entonces sería más lo que nos quede acá de la raíz. Entonces 49 menos 24, eso daría raíz de 25. Y acá lo mismo, raíz de 25. Y acá, que sería 4. ¿Listo? Y ya pues en la calculadora lo que podemos hacer es generar esta operación, ¿sí? Esto que está aquí y esto que está acá. ¿Listo? Es x2 y x3. Entonces si generamos esta operación, por ejemplo, la raíz de 25 sería 5, entonces 5 más 7, 12, y 12 dividido 4, pues eso daría 3. Sin embargo, pues la idea es que usted haga la operación, es decir, usted coloque esto en la calculadora, 7 más raíz de 25, y el resultado que le dé lo divide con lo de abajo, y eso es lo que va a colocar acá. ¿Listo? Aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? 7 menos raíz de 25, eso le da un resultado, y luego ese resultado lo divide entre 4. Entonces, este valor al hacer todo eso da un medio, o pues 0,5. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que los otros interceptos, ¿sí? En el eje X, ¿ya? Serían este valor y este valor que está aquí. ¿Listo? Entonces, 3 y un medio. ¿Listo? Y estos, ¿sí? Niñas y niños, son los interceptos con el eje X. ¿Listo? Estos tres amiguitos que están acá son los interceptos con el eje X. ¿Listo? Esa sería la manera, utilizando tanto la regla de Ruffini como la ecuación cuádrica. ¿Listo? Ese sería el segundo paso. Hay unos pasos que son un poquito más extensos, hay unos que son menos extensos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que hay algunos que sí son un poquito más largos, hay unos que son un poquito menos largos. ¿Listo? ¿Cómo sería para este caso? Entonces, vamos a mirar, es paso 3. El paso 3 es la primera derivada de la función, ¿sí? La primera derivada. Entonces vamos a colocar la función acá, ¿sí? ¿Cuál es la función que tenemos? 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos 4x más 3, ¿sí? O sea, la función es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio. Entonces el ejercicio es este que está aquí. ¿Listo? X a la 3 menos x a la 2. Para mirar esa parte que está ahí. ¿Listo? Entonces tomamos el ejercicio, lo volvemos a copiar. ¿Sí? Lo volvemos a copiar. Y pues con base en eso, entonces generamos la primera derivada. Al generar la primera derivada, recordemos que la derivada, ¿cómo se hace? Si es la derivada de una potencia, entonces el exponente multiplica el número, ¿cierto? Y al exponente se le resta 1, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para este, ¿cómo sería? Digamos,
para 2x a la 3. Entonces el 3 se multiplica por el 2. ¿Sí? Entonces vamos a ir colocando acá f'. Recordemos que la derivada se denota como prima. Entonces, ¿cómo sería en este caso? El 3 se multiplica por el 2, es decir, eso generaría 6x y al exponente se le resta 1. Como es exponente 3, pues ahora va a quedar 2. Menos, va a pasar lo mismo acá. Entonces, el exponente va a multiplicar al número, que sería en este caso 2 por 5, 10. Y al exponente se le resta 1. Entonces, como es 2, al restarle 1, pues quedaría x1. Menos, la derivada de x, recordemos que es 1. Por lo tanto, 1 por el número que lo acompaña, pues sería 4. Y la derivada de un número independiente, de un número solito, si de una constante, es 0. Pues, por lo tanto, no se coloca. ¿Listo? Entonces, esta sería la derivada de la función. Y ese sería el paso 3. ¿Listo? Es sencillo. Ahora, el paso 4 es un tris más larguito, ¿sí? Pero no tanto. El paso 4 es lo que conocemos como los puntos críticos. Recordemos que dentro de la teoría que colocamos, los puntos críticos son aquellos que nos permiten identificar en dónde cambia la función, ¿sí? En dónde la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa, de decreciente a creciente. ¿Listo? ¿Cómo hago para encontrar esos puntos críticos? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la derivada de la función, ¿sí? Y la vamos a igualar a 0. La derivada de la función es esta. Entonces la vamos a poner acá, tal cual como se encuentra ahí, ¿sí? 6x a la 2 menos 10x menos 4. Y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a igualar a 0. Pero, ¿qué resulta, niñas y niños? Resulta que esto que está aquí es una ecuación ¿de qué tipo? Entonces es una ecuación cuadrática. Y pues, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Se resuelve con la fórmula general de la cuadrática. ¿Listo? Entonces, la fórmula general, ¿sí? Vamos a copiar y la vamos a pegar. ¿Listo? Exactamente la fórmula general, ¿sí? Que es con la que vamos a resolver esto. ¿Listo? Entonces, para ello tenemos que nombrar las letras, ¿no? O sea, bueno, nombrar los números que reemplacen a las letras, que reemplacen a B, que reemplacen a A y que reemplacen a C. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, recordemos que el número que está con X a la 2 es A, el número que está con X solito es B y el término independiente sería C. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, ¿cierto? Reemplazamos acá. Entonces, X igual C. Entonces, la fórmula que dice menos, ¿sí? Que eso dice menos B. Pero en este caso, ¿quién es B? B es menos 10, ¿sí? Entonces, acá entre paréntesis colocamos menos 10. Luego, ¿qué sigue? Más o menos, raíz, ¿sí? ¿De quién? Entonces, la fórmula dice B cuadrado, ¿sí? Pero en este caso es menos 10, es decir, será menos 10 al cuadrado. Menos 4, ¿por quién? Por el valor de A, por el valor de C. Entonces el valor de A es 6, por el valor de C, que sería menos 4. ¿Listo? Y todo esto es dividido entre dos veces el valor de quién, de A, que en este caso sería 6. ¿Listo? Entonces, acá lo que hacemos es hacer la operación. La operación acá, la operación en este sector, la operación en este sector y la operación en este sector para que nos quede
una cantidad de números fijos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Para poder resolver todos esos sectores que están ahí. Entonces, simplemente, eh, por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, menos por menos va a dar más. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, menos por menos más, es decir, lo que va a quedar es 10. ¿Ya? 10. Más o menos, ¿sí? Y pues vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces tenemos menos 10 al cuadrado, lo mismo. Entonces todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Entonces menos 10 por menos 10 sería 100. Ahora, ¿qué pasa con este menos? Miren, este menos con este menos se multiplicarían, ¿sí? Menos por menos daría más, más. Y se multiplicarían estos números. 4 por 6 por 4, ¿sí? 4 por 6 por 4. ¿Listo? Que al multiplicarlos, entonces eso me daría 96. ¿Listo? Y pues multiplicamos los dos números que tenemos acá abajo. ¿Listo? Entonces 2 por 6, que sería 12. Ahora, recordemos que ya aquí lo que hacemos es separar. ¿Listo? Separar dos soluciones. Como aquí lo que estamos haciendo hasta ahora es encontrando los puntos críticos, entonces esas soluciones pues se van a llamar x1 y x2. ¿Listo? Pero recordemos que una solución va a ser con el más y que la otra solución va a ser con el menos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar el más y aquí el menos. Este 10 pues va a pasar aquí y va a pasar acá sin ningún problema. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nos queda dentro de la raíz? Entonces, pues 100 más 96, pues será raíz de 196. Y acá lo ven, raíz de 196. Y acá abajo, entonces eso va a quedar 12. ¿Listo? Y lo mismo que en el ejercicio anterior. Entonces, hacemos la operación del numerador y el resultado lo dividimos entre el denominador. ¿Listo? Si les da decimal, decimal. Si les da fraccionario, fraccionario. Si les da entero, entero. Entonces, acá por ejemplo. Entonces, 100 más raíz de 196 dividido 12. ¿Listo? Pues 10 más raíz de 196. Eso da 24. Dividido entre 12, pues eso da 2. Ahora, para esta que está acá, entonces 10 menos raíz de 196 daría menos 4. ¿Sí? Esta parte, menos 4. Dividido 12, pues eso daría menos 0.33. ¿Listo? Entonces, estos serían nuestros puntos críticos. ¿Ya? Estos dos que están acá. Este que está aquí y este que está acá. Esos son nuestros puntos críticos. ¿Listo? Y pues con esos puntos críticos, lo que hacemos ya podemos hacer el siguiente paso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un paso más. Vamos hasta ahí pues para no alargar tanto el asunto. Paso 5. El paso 5 es generar algo que se llama los valores de prueba. ¿Listo? Entonces, esos valores de prueba, ¿sí?
se generan a partir eh, de los puntos críticos, ¿listo? Entonces esos valores de prueba se generan a partir de los puntos críticos, ¿sí? Eh, ¿Listo? Entonces, al generarse a partir de los puntos críticos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a generar es que son unos valores que, pues en principio nosotros vamos a inventar de acuerdo a unos intervalos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a crear los intervalos? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo que nosotros debemos entender es lo siguiente. Primero vamos a crear una recta numérica, ¿sí? En la cual podamos ubicar estos dos valores, ¿sí? Para saber cómo son esos intervalos. ¿Listo? Entonces, digamos, entre estos dos, el mayor sería este, ¿sí? Que es el positivo. Por lo tanto, el mayor va a la derecha y el menor va a la izquierda. ¿Listo? Es decir, si los ubicamos, por aquí quedaría x1, que sería 2, y por aquí estaría x1, que sería menos 0,33. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aquí ¿cómo sería? Entonces, el número menor va a la izquierda, el número mayor va a la derecha. Pero si observamos, se generan tres intervalos, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así que se generan tres intervalos? El primer intervalo, ¿sí? El primer intervalo es esta parte, ¿listo? Es esto que está aquí, ¿sí? Ese primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 0,33. ¿Listo? ¿Cuál sería el segundo intervalo? Pues el segundo intervalo es esto que está acá. Lo voy a colocar con otro colorcito. ¿Sí? Pero ¿cuál es ese segundo intervalo? Entonces va desde el menos 0,33, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta 2. Y el otro intervalo es este que está aquí. ¿Listo? Que iría desde 2 hasta el infinito y más allá. ¿Listo? Esos serían los tres intervalos. ¿Listo? Esos tres intervalos son los que vamos a colocar, lo que vamos a colocar ahí para generar los valores de prueba. Eh, ¿Cómo sería en este caso? Entonces, lo que vamos a hacer es a generar una tabla. ¿Listo? En esa tabla, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es poder generar esos valores, ¿sí? Pero para generar esos valores, entonces lo que tenemos que fijarnos bien es en esos intervalos, ¿sí? En esos intervalos o en esos puntos de prueba para asimismo poder colocarlos bien y que los valores pues nos sirvan en el sentido de hacer el efectivo correspondiente. ¿Listo?
Entonces, estos son los intervalos que vamos a colocar, por lo tanto vamos a generar una especie de tabla. ¿Listo? Y tampoco es decir, no precisamente va a ser tan grande, porque pues en este caso solamente tenemos 3 intervalos. ¿Listo? Entonces, a la hora de mirar esta parte, ¿sí? A la hora de mirar esto, eh, entonces aquí vamos a colocar los intervalos, ¿listo? ¿Cuáles intervalos? Los que generamos aquí. Entonces, este primero, ¿ya? Pues, desde menos infinito hasta menos 0.33. El segundo intervalo, que sería esto que está acá, ¿sí? Desde menos 0,33 hasta 2, ¿sí? Y el tercer intervalo, que es el que está acá, que sería desde 2 hasta infinito. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Aquí me faltó una. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Aquí, entonces vamos a colocar el valor de prueba. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de prueba? La idea es que usted pueda colocar un valor que se encuentre en este intervalo, ¿sí? Un valor, el que usted quiera, no importa. Pero lo importante es que se encuentre dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen un valor que esté entre menos infinito y menos 0,33, es decir, cualquier valor menor a menos 0.33. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre menos 3, ¿listo? Menos 3 es un valor que está menor a menos 0.33, ¿listo? Entre menos 0,33 y 2, o sea, entre este número y este número, ¿qué valor podría colocar? Entonces yo podría colocar, no sé, estaría el 0, el 1, ¿cierto? Entonces puedo colocar alguno de los dos. Entonces vamos a colocar el 1. ¿Listo? Y entre el 2 y el infinito, pues es un número que sea mayor a 2. No sé, por ejemplo, el 5. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a colocar el valor de la derivada evaluada en ese punto, ¿sí? Este valor de prueba lo vamos a llamar K. Entonces lo que vamos a hacer es que este valor y este valor lo vamos a reemplazar en la derivada de la función. ¿Cuál fue la derivada de la función? Esto que está acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es a colocar la derivada, ¿sí? Entonces la derivada evaluada en menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? 6 por x a la 2 menos 10x menos 4. ¿Sí? Tratamos de colocar un poquito más a este lado. F de menos 3. Va a ser igual 6 por x al cuadrado menos 10 por x menos 4. ¿Sí? Entonces aquí en la derivada, porque es la derivada, ¿cierto? La derivada de la función es la que vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a colocar la derivada, pero en vez de la x vamos a reemplazar por este número en principio, ¿sí? Por menos 3 y por menos 3. ¿Listo?
Entonces, f' el menos 3, ¿cuánto les da? ¿Listo? Ahora, eso les va a dar un resultado acá. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar exactamente la derivada y lo vamos a reemplazar, pero ahora en este número. ¿Sí? Entonces, 6 por x a la 2, menos 10 por x, menos 4. Pero ahora entonces vamos a reemplazar por este número, que es el del segundo intervalo, por 1. Al realizar esto, pues les va a dar otro resultado. ¿Listo? Que ese resultado también me lo tendrán que dar ustedes la próxima clase. F' de 1. ¿Listo? Y vamos a tomar ahora este intervalo, ¿sí? Y volvemos lo mismo. Vamos a tomar el valor de la derivada. F', ¿sí? Entonces 6 por x a la 2, menos 10 por x, menos 4. Pero ahora entonces vamos a reemplazar por este dato. ¿Listo? Por el número que agregamos, ¿sí? Entonces recordemos, este número y este son números que usted puede colocar, es libre. Pero la idea es que se encuentren dentro de este intervalo. ¿Listo? Y eso, entonces, usted también me va a hacer el grande favor de indicarme cuánto vale ese número. ¿Listo? Entonces la idea es que usted pueda colocar toda esta información en su cuaderno, ¿sí? Y me tenga esta información la próxima clase. ¿Listo? Y adicional a eso, entonces, adicional a eso, ¿ya? En una hoja, ¿sí? En una hoja blanca, va a consultar lo que tiene que ver con el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? En una página, en una hoja, pero todo esto lo hacen en una página, ¿listo? De la hoja, a mano, ¿ya? Entonces van a escribir sobre el criterio de la segunda derivada, qué es y por qué es importante, ¿listo? Entonces todo esto que se dijo hoy, por favor en el cuaderno, y esto, porfa, lo llevan de consulta para la próxima clase, ¿listo? Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención, son muy amables, que tengan un buen día y ahorita se envía lo que tiene que ver con física.